algo que me pone muy incómoda, que no soy buena con las presentaciones, pero que se merece. Nos acompaña hoy el PhD Ignacio Álvarez Castro, PhD en estadística. Tiene una maestría en ciencias en estadística y es licenciado en estadística y en economía, esto último por UDELAR. Además, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de UDELAR. Es amigo conocido y por lo tanto a partir de este momento le vamos a decir Nacho para que no se sienta tan abrumado, pero merecía este reconocimiento, así que agradecemos profundamente que se haya tomado un espacio de tiempo para preparar la clase de hoy y para estar hoy con nosotros. Esta es una situación muy buscada, o sea, Taller 5 ha estado desde hace tiempo tratando de incorporar y hacer un cruce con la Facultad de Economía, específicamente con el área de Estadística, así que agradecemos este primer intercambio. Hola, buenas noches para... ¿Me escuchan? Buenas noches para todos. Sí. ¿Sí? Okay. Bueno, gracias por la presentación. No sabía, había entendido que no me iban a, que me tenía que presentar solo. No, y tengo que empezar pidiendo disculpas porque parte de la... O sea, yo no dije cuánto tiempo iba a hablar, nadie sabe cuánto voy a hablar. Vamos a ver cuánto tiempo va. Entonces, parte de la no definición de tiempos me parece que es culpa mía. Para nada, para nada. No, todo bien, todo bien. Bueno, sí, esto surgió hace, no sé, unos meses que me contrató Beatriz y me eh, eh, preguntó si yo estaba dispuesto a contar cosas acá. Y bueno, y sí, nosotros, yo trabajo, como dijo Beatriz, en la licenciatura en estadística. La licenciatura en estadística básicamente trabaja para analizar datos y, digamos, eso es lo que hacemos. Entonces, en principio eso es lo que nos gusta y estamos dispuestos a este tipo de cosas. Yo ahora voy a compartir pantalla con unas transparencias que son, bueno, ahora lo ven. Un par de comentarios, digamos, todo lo que dijo Beatriz está bien y si quieren seguir lo que dijo ella, me parece perfecto. Hablen por el chat. Yo probablemente el chat a veces me lo pierdo, por eso está bueno que alguien lo esté mirando, pero si quieren prender el micrófono e interrumpirme, mejor, digamos, no tienen por qué escribir en el chat, ¿no? Interrumpan con cualquier cosa. Bien. Yo supongo que puedo compartir pantalla, ¿no? Creo que sí. Yo creo que sí. Sí, ahí Trata. deben estar viendo un Ahí va, PDF. sí, perfecto. ¿Para qué tengo que...? Bien. No sé qué tan grande, nunca me queda claro. Supongo que lo ven bien, ¿no? Esto que a mí me gusta. No me gusta. Espera que tengo que cerrar esto. Dale, Lo tranquilo. estoy compartiendo desde el visor de PDF, lo estoy compartiendo desde otro programa y se va a ver feo. Y lo comparto desde ahí. Este es el visor PDF. Sí, ok. Este es el visor PDF. Pero otra vez la misma. Perdonen, de vuelta. No pasa Bueno, nada. empecé con todo. Sí, son los nervios. Te estás enfrentando a diseñadores, entonces no querés que se vea feo. Bueno, una cosa que sí, una cosa que les iba a preguntar, Beatriz seguía diciendo, estamos esperando. ¿Cuánta gente hay acá? No, ahora somos 59, faltan Pero ¿cuántos tendríamos algunos. que ser? ¿Cuántos tendrían? Y 60 estudiantes Me más el equipo pudieron aceptar. docente. O sea, unos 65, 66. No falta tanta gente No, tampoco. estamos muy bien, estamos muy bien. Pero si te fijas, siguen sonando las campanitas. Sí. Ahora ya llegamos a ser 60.
Y puede visitarnos también, que no sé si está por acá, José de los Santos, que es el coordinador responsable del área proyectual de la licenciatura, que a veces nos visita. Bien, ahí deberían verlo. Bueno, o a mí me gusta más, no sé si es que se ve mejor o a mí me gusta. Le iba a sacar, vieron que dice estadística descriptiva. Lo primero que dice que no, no estamos en el curso de estadística descriptiva. Pero bueno, al final lo dejé, lo quise dejar como para ser explícito en que muchas de las cosas que voy a contar hoy son ejemplos de cosas que yo hago en la clase que estoy llevando adelante en este momento por primera vez en la licenciatura en estadística, ¿no? Que se llama estadística descriptiva. ¿Okay? Que es como que su objetivo principal es aprender, la introducción a aprender a describir datos. ¿tá? Y dentro de eso, un componente súper importante es la descripción visual o la visualización de datos. ¿tá? Esto es un poco de lo que vamos a hablar. Vayámoslo charlando a medida que pasa. No lo voy a contar todo ahora. Esta era mi presentación, pero en realidad Beatriz dijo todo lo que tenía que decir, me parece. Lo único que ¿qué es lo que me interesa? Me interesa la estadística. Yo hice una cosa que se llama, trabajé en algo que se llama estadística bayesiana en mi doctorado, no nos importa mucho ahora. Mi correo de contacto, el Twitter, mm, esto acá la gente del taller va a quedar, ya tiene mi contacto, si se contactan con ellos me pueden contactar, pero si no me pueden escribir directamente, también está bien. ¿no? Bien. Yo acá, lo que decía Beatriz de que es desafiante hablarle a diseñadores, puede ser, es verdad, digamos, ¿no? Nosotros, mi formación es estadística, entonces es la estadística como parte de la matemática, ¿no? En general, cuando yo encaro hablar sobre visualización estadística de datos, es para un público de estadísticos o de estudiantes de estadística, ¿no? Entonces, ahí puedo decir cualquier cosa sobre el diseño, digamos, que va a estar bien. A nadie le va, nadie le va a sonar raro, o nadie me va a cuestionar desde ese lugar. ¿sí? Entonces acá es diferente, es absolutamente al revés. Entonces, bueno, iremos bien. Pero es verdad que para la estadística como tal y para entender qué es lo que está pasando con unos datos concretos, graficar los datos es súper importante. Como ahí en esos dos puntitos representan lo que me parece que es como el balance, la mejor cualidad y el problema que pueden tener la visualización, que es el punto más a favor que tienen es que son hiperdescriptivos. O sea, si vos querés saber de verdad qué está pasando con algo, con una relación, con una variable estadística de interés, um, con alguna interacción entre dos variables que no estás, en los modelos que estás utilizando, no sabes qué pasa, o qué está pasando con un modelo estadístico, por qué anda bien o por qué anda mal. Al final, siempre lo mejor que puedes hacer es invertir en generar una buena visualización que te lo ilustre. Y vas a ver ahí detalles que no se ven de otra forma. Entonces, tener o sea, saber hacer visualizaciones es súper ilustrativo. ¿no? Entonces son muy ilustrativas las visualizaciones, eso es lo que tienen a favor. El problema que tienen es que no escalan bien. ¿Qué quiero decir? Cuanto más información tenés, es más difícil hacer una visualización. ¿tá? Hoy nos vamos a concentrar, o yo voy a charlar, básicamente de las cosas, de los aspectos más básicos. Entonces van a ser como visualizaciones en una y en dos dimensiones. E ir avanzando hacia más dimensiones a la hora de meterlas en la visualización estadística de los datos, es cada vez más difícil. ¿tá? Y bueno, es todo un área de trabajo dentro de la estadística. ¿tá? Pero ese es como el balance. Por un lado son muy descriptivos de una relación, pero por otro lado es difícil meter mucha información en un gráfico. Meter muchas fuentes de información en un gráfico. ¿tá? Y entonces eso es uno de los mensajes que quería pasar, entonces lo puse al principio. Y el otro mensaje que quiero pasar es que yo entiendo los gráficos como transformación de los datos. ¿sí?
y eso van a ver que ahora después va a ir recorriendo, voy a ir recorriendo como que durante todo lo que diga, siempre lo pienso desde ese lugar. Y un estadístico debería pensarlos así. Este, una, el objetivo, la estadística como ciencia, como disciplina, básicamente lo que hace es toma datos y genera herramientas que le permiten pasar de datos a obtener, digamos, información sobre esos datos, ¿no? Si pienso que al principio tenía como los datos sueltos, y después hice algunas transformaciones para generar información, y todavía hago un paso más y hago alguna transformación más o algún modelo más, y transformo esa información en evidencia científica, digamos, ¿no? Ese recorrido de los datos a la información, a la evidencia, eso es el métier de la estadística. En ese camino los gráficos no son diferentes, ¿ok? Básicamente aportan en ese lugar, ¿sí? Entonces, yo a partir de unos datos puedo calcular un promedio, eso es transformar los datos, ahí es claro que si cambian los datos, cambia el promedio que estoy calculando, ¿tá? Bueno, yo pienso los gráficos son similares, o sea, es una forma de transformar los datos para ver cosas que no se ven de otra forma, ¿tá? Bien. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Digamos, vamos a ir agarrando las variables, ¿sí? O la información codificada en datos, en variables estadísticas que tengamos, y las vas a hacer una correspondencia, un mapeo le llamo ahí, porque le decimos así, pero es como una correspondencia de mandar esas variables a elementos estéticos, a elementos gráficos que se correspondan con esa variable. Entonces, capaz que una variable la transformás en el color en tu gráfico, otra variable es el tipo de línea, otra variable es un punto, o en general la posición en un eje, digamos, ¿no? Y así los distintos elementos del gráfico siempre se van a estar correspondiendo a algo que tenés en tus datos, ¿tá? Entonces, tener presente ese mapeo, tener presente bueno, a partir de los datos que tengo, cómo es el dibujo que puedo hacer, cómo los puedo graficar, y yo mando esta variable al color y esta otra a la forma, ¿sí? Ese tipo empezar a tener presente ese tipo de cosas te va a permitir como diseñar mejores gráficos, ¿no? Para ilustrar lo que sea que quieras ilustrar, ¿no? Este gráfico yo le pregunté a Beatriz esta tarde si lo habían visto, me dijo que sí, efectivamente lo vieron, este dibujo de la marcha de Napoleón hacia Rusia y la vuelta, ¿no? La tropa de la marcha de Napoleón hacia la ida y la vuelta de la marcha de Napoleón hacia Rusia. Es un gráfico histórico porque es un gráfico que tiene un montón de información y en su época, bueno, fue importante en su época, pero es importante hoy, vendría a ser. Yo ahí puse ahí abajo 6 variables mapeadas, ahí como ¿qué es lo divertido, qué es lo lindo para mí, digamos, estadístico, de cuando miro ese dibujo? Es ver cómo en esas, al fin de cuentas, son 2 dimensiones, porque es un gráfico en papel, digamos, ¿no? Están representadas 6 variables, te digo, un montón de variables, ¿no? Entonces ahí no me acuerdo bien, pero el color, por ejemplo, el color de la línea esta representa la variable dirección, y el ancho representaba la cantidad De tropa. son que estaban en la tropa francesa, y la posición, lo que sería el elemento estético posición, es efectivamente la posición geográfica de la marcha, y así. ¿Sí? Después estaba la temperatura, por acá, y no me acuerdo, ¿cuántas voy? 4 o 5. Bueno, ahí siempre me olvido de alguna. Igual ustedes ya lo vieron, ¿no? Y puse acá, esto yo después se los voy a mandar, pero esto no puedo poner porque yo estoy compartiendo solamente este PDF, pero cómo reproducirlo es un link a, bueno, cómo hacerlo en R, que es en lo que trabajamos, pero en lo que trabajo yo, y lo que trabaja un montón de estadísticos, pero no, es un link a una página que va explicando paso a paso cómo reproducir ese dibujo en el programa computación R, ¿tá? Me pareció divertido ponerlo ahí, ¿tá? Porque más allá de que no sepas R y no lo vayas a hacer, sí están buenas 2 cosas. Una es el trabajo que da hacerlo, ver por lo menos el trabajo que da, todos los pasos que hay que hacer,
y lo otro es, no sé, yo por lo menos aprecié mejor la cantidad o la cantidad de detalles que había en esta visualización una vez que vi esta forma, esta página de cómo reproducir. ¿Tá? Bien. Y por eso decía que es importante hoy, este gráfico es la tapa de este libro, que es no es el único, y ustedes, yo creo que, no me acuerdo cuándo fue, pero cuando nos juntamos a charlar, a diseñar este taller, digamos, o a hablar sobre la posibilidad de este taller, ustedes me comentaron que trabajaban con el libro de Tafte es muy bueno, vamos arriba. Este, yo en general en los cursos uso que se llama The Grammar of Graphics, y justo en la tapa tiene, por eso quería hablar del dibujo de Napoleón, porque en la tapa es el dibujo de Napoleón. El autor Leland Wilkinson es un tipo que ha trabajado en gráficos un montón, y probablemente no sea en el único lugar donde aparece, pero en este dibujo, perdón, en este libro, queda como más claro la propuesta es pensar, o sea, propone una gramática de gráficos que la gramática de gráficos está más orientada hacia el código de computación, digamos, el lenguaje de programación con el cual describimos los gráficos, ¿ok? Y ese lenguaje lo piensa en capas, ¿tá? Entonces hay un montón, una infinidad, no sé infinidad, pero hay un montón de capas que se podrían representar en un gráfico estadístico. Yo no voy a hablar de todas ellas, por supuesto. Voy a hablar solamente de las 4 que aparecen aquí, de la geometría, el color, la posición y los paneles. Y en realidad van a ver que digo, tal vez la más básica y la más importante es la geometría, y luego las otras son como cosas que se van poniendo una arriba de la otra, ¿no? Que esa es la idea de las capas. Ir pensando el gráfico como tener algo de base, a lo cual le agrego, tener una geometría de base, a lo cual le agrego color, a lo cual le puedo agregar una posición hacia un lado o hacia el otro, digamos, lo vamos a ver con algún ejemplo, pero siempre en cada paso aprovecho todo lo que tenía antes. ¿Sí? Esa es la idea. Yo igual no voy a mostrar nada de lenguaje de cómo construir los gráficos, pero bueno, nada, era para que lo supieran. Bien. Metámonos, o sea, a partir de ahora, medio como que el recorrido va a ser ¿sí? Pues la geometría es, al fin de cuentas, el tipo de gráfico que es. Color es lo que se imaginan que es el color de las cosas que estoy dibujando, y cómo utilizar el color es súper importante el color para la estadística, para los gráficos estadísticos, digamos, cómo usarlo el color en los gráficos. Posición, dejémoslo de postre, y paneles va a ser como una vez que tengamos definidos algunos gráficos básicos, el panel o facet, o las facetas, es como repetir ese dibujo muchas veces, en muchas partes de los datos distintos. ¿Tá? Ahora que digo facetas, probablemente facetas no está bien dicho en español, digamos, pero se me va a colar mucho en inglés. La forma de hacerlo en la computadora es facets, entonces esas cosas se me van a colar. Pero está. Voy a intentar decir paneles. Bien, vayamos con la geometría. La geometría va a ser el tipo de gráfico, ¿ok? No sé si ya hicieron cosas en el curso con distintos dibujos, pero bueno, hay como los gráficos básicos son, igual yo ahora voy a recorrer porque me parece que son lo más importante para hacer buena visualización es tener buenos ingredientes, digamos, y como que los buenos ingredientes básicos van a ser buenas visualizaciones de base, ¿sí? Antes de ponerse a hacer cosas muy extrañas, es preferible hacer algo, no quiero decir simple, porque en realidad no necesariamente, pero digamos algo simple, pero que comunique lo que vos querés comunicar, ¿no? Entonces, una cosa relevante es que la geometría o el tipo de gráfico que voy a hacer tiene que ver con el tipo de variable que quiero
graficar, ¿ok? Entonces, siempre va, en la medida en que yo quiero hacer una correspondencia al gráfico estadístico a los datos y que pienso al gráfico estadístico como una transformación de datos, tengo que tener presente de cuál es la naturaleza de mis datos, porque hay transformaciones que no tienen sentido, ¿ok? Entonces, muy básicamente tengo esencialmente uh, 4 tipos de variables estadísticas, o 4 tipos de variables de tus datos, ¿no? Los básicos, ¿sí? Que son, la divido en, si son cuantitativas, si están midiendo una cualidad que se traduce en un número, o si están midiendo una cualidad que no se puede traducir en un número, ¿sí? O sea, si estoy midiendo la altura, digamos, o el color de algo, ¿ok? Entonces, esa es como una primer gran división de 2 cosas. Y pues en cada uno de esos hay una subdivisión nomás que estoy haciendo ahí, que las numéricas o cuantitativas serían como continuas y discretas. Y continuas, yo no sé cuánto, pero continuas esencialmente es que siempre puedo encontrar un valor en el medio entre dos, ¿sí? Conceptualmente, aunque sea, ¿no? Por ejemplo, la altura, siempre puedo encontrar una altura intermedia entre 2 alturas que me definen. ¿Tá? Pero si digo o bueno, el ingreso del hogar, que me acuerdo que era uno de los ejemplos con los que iban a trabajar. El ingreso del hogar es bien una cosa eh, continua, digamos, ¿no? Siempre, en principio podríamos tener cualquier ingreso, ¿tá? Pero el número de hijos no, tenés un hijo o dos, y no se puede tener y medio, ¿tá? Entonces, el número de hijos sería una variable discreta y el ingreso del hogar continuo. Y en las categóricas, también las divido en dos, nominales y ordinales. Y básicamente acá la diferencia, lo que tenemos que pensar es si el orden de las categorías tiene sentido. Entonces, por ejemplo, ahí el ejemplo que puse es el departamento de residencia, es algo que el orden no tiene sentido. O sea, ¿en qué departamento vivís? ¿No? Eso es algo que tiene 19 categorías y no tiene sentido el orden, digamos, ¿no? No viene primero Canelones que Maldonado, ¿ok? Pero el nivel educativo, esas preguntas del último nivel educativo alcanzado, esa tiene sentido el orden. Es como que de primaria, secundaria, tercera, como naturalmente hay un orden de esas categorías. ¿Tá? Por más que sean categóricas y no hay, um, no se asocia un número a eso. Pero más allá de que la variable la puedas codificar con un número, no tienen una cualidad numérica asociada. ¿Tá? Pero sí tienen un orden. En el sentido de que secundaria es más que primaria, digamos. Eso es la noción de orden. Esto acá, no sé qué pasó. Bueno. Bien, dibujos básicos. ¿Cuáles son los dibujos básicos que vamos a ir charlando? Cuando si estoy graficando una sola variable, ahí voy a tener histogramas, cajas, barras. ¿De qué depende? Ahí, bueno, lo que acabo de decir. Depende de la naturaleza de la variable. ¿Ok? Depende de si la variable que estoy tratando de graficar es numérica cualitativa, si la variable que estoy tratando de graficar es discreta o es continua o es ordinal o así. ¿Tá? Igual medio que con esos 3 que están ahí me puedo defender. Y después hay un montón de variantes que cuando empiezan a rascar van a ver que son como variantes de estos, o sí, digamos variantes de estos 3, ¿ok? Eso es en una variable. En 2 variables, vamos a tener el diagrama de dispersión, los mapas de calor, de vuelta a las cajas. Acá también tengo ejemplos concretos, ¿no? Y también depende, ¿no? El diagrama de dispersión va a ser para variables numéricas, el mapa de calor va a ser para cuando tenga cosas cualitativas. Los diagramas de cajas me van a permitir mezclar cuantitativas y cualitativas, ¿sí? En 2 variables. Cuando pasamos de una a 2 variables, lo nuevo, digamos, lo que aporta esa segunda dimensión es que lo que voy a querer ver ahora es la relación entre variables. Era algo que con una sola variable no podía mirar. ¿Tá? Entonces, yo diría que la mayoría de los dibujos o de los gráficos estadísticos que están trabajando con al menos 2 variables o más, una de las principales cosas que queremos ver es la relación que hay entre las variables. ¿Tá? Muchas variables, y ahí frené, no me quise meter en muchas variables ya. ¿Sí? Me pareció que me iba a quedar demasiado largo esto.
Y después hay otra cosa que es un poco... eh, ahora cuando me pasó, Beatriz me pasó el video de la clase pasada, creo que es, no sé si es la clase Sí, pasada, es la de la clase clase pasada. pasada. Y ahí me dijo que les gustaba mucho el video de Hans Rosling. Eso es dar un salto más, digamos, ¿no? Todo el recuerdo, digamos, todo el comentario sobre el video que vieron la semana pasada, supongo, de los datos de Gapminder y de las expectativas de vida por países y cómo eso evoluciona en el tiempo. Este, Obviamente Hans es un divulgador de la estadística bestial, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista gráfico, el paso que está dando es agregarle, son gráficos dinámicos, son gráficos que se mueven, digamos, ¿no? Entonces ahí, eso es como una variante más de los dibujos, que es tener movimiento en el gráfico, que sea el gráfico que sea dinámico, ¿sí? O tener interacción, que interactúe con tu usuario, digamos, o sea, que vos tú diseñes un gráfico para que esté en una página web, por ejemplo, pero que ese gráfico interactúe con el usuario, ya sea dándole información que no es visible a primera vista o permitiendo que el usuario haga clic acá o clic allá y cambie el dibujo de alguna forma. Digamos. No sé, por ejemplo, lo básico que se me ocurre es que cambie el color, cambie lo que se pinta y entonces se destaque otra cosa que no se destacaba. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Lo que pasa que en esta evolución, ¿no? De una variable a dos variables a muchas, a cosas con movimiento o con interactividad, eh, no sé, por lo menos como lo miro yo, cada vez se va haciendo cada vez más complicado la producción de ese dibujo. ¿No? Entonces, bueno, yo decidí frenar en el punto 2. Eventualmente, no sé, volveremos, digamos así. Este, en lo que viene ahora, digo, contarte un histograma y un diagrama de cajas y un diagrama de barras sin hablar de datos concretos es un aburrimiento tremendo. Entonces, voy a estar usando dos datos que yo son los que uso para mis clases, que son unos datos de nacimientos en Uruguay, o sea, ahí la hoja de datos, cada fila representa un nacimiento, un bebé que nació en Uruguay, y tengo los del año 2015, no sé por qué razón, pero hay disponibles de otros años, y las variables son características características del bebé y características de sus padres. ¿Sí? Y lo otro que tengo son unos datos del catálogo de datos abiertos, que es el acervo de obras del Museo Nacional de Artes Visuales, que también están como son cada fila de esos datos son una obra que hay ahí. Yo lo pensaba que era un cuadro, pero no son todos cuadros, digamos, hay algunos que son esculturas, digamos. Y también las variables son distintas características de las obras. ¿Tá? Entonces, bueno, era simplemente a modo de presentación. Ahora, después va a estar todo mezclado hoy, digamos, en los distintos ejemplos. A veces estoy hablando de los nacimientos y a veces estoy hablando de obras de arte y, bueno, esperemos poder distinguir un caso de él. ¿Qué es un histograma? El histograma es una forma de representar lo que en estadística le llamamos distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias de una variable es tomar una variable, ver cuánto se repite cada uno de los números o de los intervalos que son relevantes para esa variable, ¿ok? Y a ese número de cuántas veces se repite el intervalo o el número, le llamo frecuencia, ¿tá? Y después lo que me interesa es ver, bueno, mirar todas esas frecuencias juntas. Y eso me dan una idea de qué es lo que está pasando con la variable, ¿tá? En particular ahí el ejemplo es, acá esto sale feo, ahí serían... eh, lo que estoy mirando acá abajo, ¿no? ¿Qué busco leer? Busco leer cuatro cosas, estas cuatro que estoy hasta ahí. ¿Tá?
busco leer la posición central, o sea, dónde es el centro de esa distribución de frecuencia. ¿Tá? ¿Qué sería acá? Yo acá elegí, lo busqué para que no sea una forma muy típica, ¿ok? Entonces acá yo diría que el centro es donde están las frecuencias más frecuentes, valga la redundancia. Donde están los valores, los intervalos más frecuentes, que llevado al histograma es donde están las barritas más altas. ¿Sí? Aquí en términos de mapeo, yo estoy mapeando la frecuencia, la cantidad de veces que se repite un intervalo, con la altura de una barra. ¿Sí? Ese es mi mapeo estético. ¿No? Entonces, el centro de esta distribución estaría por acá. ¿Tá? Que tiene diferencia sutil, digamos, que no, lo que no hay en el histograma es división entre las barritas. ¿Tá? Acá, cada barrita, acá en incluso en el test de Apgar, en realidad tiene sentido numérico, porque como es discreta, bueno, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, digamos, ¿no? Tiene sentido y tiene su orden ya preestablecido, porque es una variable numérica también. Pero el diagrama de barras funciona para variables categóricas, ¿cuál fue mi ejemplo de variable categórica? El departamento. Esto, aquí podría haber puesto los departamentos del Uruguay, y para cada departamento poner una barra. ¿Sí? Acá de vuelta, el elemento estético que representa los datos es la altura de la barra. ¿Sí? Esto quiere decir que hay 15.000 nacimientos en el 2015 que tuvieron un test de Apgar de 9. ¿No? El diagrama de barras es muy básico, pero es ilustrativo, y después cuando hablemos más adelante de posición y de color, vamos a ver cómo le ponemos posición y color a esto y generamos distintos diagramas. Y una cosa que sí está bueno tener presente cuando lo realizás son esas dos cosas que dicen ahí abajo, ¿no? Atender el orden, atender la escala del eje vertical. De vuelta, capaz que este no es un buen ejemplo para el tema del orden, porque acá el orden viene como preestablecido porque la variable es numérica. Pero si fueran los departamentos, no hay orden. ¿Okay? O no hay un orden natural. Entonces ahí está bueno que tú controles el orden en que graficás las barras. Y nunca le dejes si se lo dejas a la computadora, lo va a graficar alfabéticamente, una cosa así. ¿Tá? Y eso, lo más probable es que eso no sea la mejor forma de visualizar lo que quieras ver. ¿Tá? Siempre trata de controlar el orden. Una forma muy, muy básica, no es muy básica, es una forma muy, muy simple de siempre tener un orden con sentido, es ordenarlas, ponerle de la más frecuente a la menos frecuente. ¿Sí? Entonces ahí siempre queda, el dibujo siempre queda con una visualización más o menos agradable de ver, y por agradable no solamente quiero decir agradable estéticamente, sino eh, transmite más fácilmente el mensaje. ¿Ok? Si las barras están todas eh, desordenadas, por decirlo así, es más difícil de transmitir un mensaje. ¿No? Bien, entonces es importante que controles el orden. Y en lo de la escala vertical, yo acá, por ejemplo, acá podría haber intentado utilizar otra escala, en el sentido de que hay una categoría que se me lleva a todos los nacimientos. ¿Tá? Entonces, esta barra, toda la altura, digamos, de esa barra, aprieta todas las otras, vendría a ser. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Está bien, si tu principal objetivo es comunicar, mirá que acá la enorme mayoría de los bebés nacen con 9, ¿tá? Bueno, este dibujo así como está lo comunica. ¿Tá? ¿Qué puede pasar? Que vos quieras distinguir, ponerle entre 5 y 6. ¿Tá? Y entonces entre 5 y 6 en este dibujo, bueno, puedo decir que 6 es más grande que 5, pero no lo veo. ¿Tá? Entonces si yo transformo un poco el eje, tengo que respetar ahí un poco, no puedo hacer cualquier cosa, pero si lo pongo en escala en logaritmos o en escala de raíz cuadrada incluso, que esto que es todo positivo podría hacerlo, se van a quedar mejor. ¿No? Entonces, es más delicado cambiarle la escala de los ejes, porque muy fácilmente caes en tratar de engañar, vamos a decir así. ¿Okay? No, la idea no es engañar, sino mostrar mejor los detalles que de otra forma no se verían. ¿No? Pero sí, bueno, pero son yo le diría que son las dos cosas
aún en lo básico, sin poner otra variable que en el diagrama de barras hay que tener cuidado, o hay que prestarle atención a la hora de diseñarlo. El orden de las categorías, ¿tá? La escala del eje vertical. En realidad, ahora que lo estoy diciendo, una tercera cosa es que puede pasarte que vos lo que quieras hacer es ponerlo al revés, digamos, ¿no? O sea, transponerlo, digamos, ¿no? Si acá en lugar de ser números fueran los departamentos justamente, ¿no? Imagínate que fueran los departamentos esto acá, ¿no? 19 de acá. Es muy probablemente quede mejor si eso lo pongo en el eje vertical. Se lee mejor. ¿Ok? Yo leo, me van a quedar los departamentos. Me van a quedar los departamentos, en lugar de tener que hacer así para leer qué departamento es, me queda bien leído. ¿Está? Nada, es difícil de verlo sin el ejemplo, pero bueno, no me di cuenta. Ok. Listo. Una variable se fue. Hice histograma para continuos, diagrama de caja para continuos y diagrama de barra para cualitativos. ¿No? Nos vamos. Gráfico de dispersión. Ahora ya nos vamos metiendo en dos variables. ¿Ok? Gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es como el gráfico para dos variables numéricas. ¿Sí? Si vos tenés dos variables numéricas, tenés que hacer un gráfico de dispersión. No vale hacer otra cosa. Hans Rosling lo que hizo, tenía esperanza de vida y... ¿Qué tenía? Ya no me acuerdo que tenía. Esperanza de vida, sí, y el PBI. El PBI, sí. Per cápita en el X, son dos variables numéricas, entonces ¿qué hizo? Un diagrama de dispersión. ¿Ok? Después le agregó 300 millones de cosas más, pero el básico es un diagrama de dispersión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el mapeo estético acá? Ah, bueno, acá, la posición de este punto, la posición en el eje cartesiano, perepepera, ¿sí? Eso es el dato. Acá mis datos son bivariados, o sea, tengo un dato de una X y una Y, y yo lo represento gráficamente con un punto. ¿No? Es el mapeo de datos a punto. Acá estoy dibujando del acervo de obras del Museo de Artes Visuales, agarré las que tenían, le llamé escultura. Acá, este es un horrible ejemplo para que yo esté hablando de esto en este foro, pero bueno, es con el que estaba trabajando, así que está. Yo no sé nada de esto, ¿está? Bueno, le llamé escultura a los que tenían profundidad positiva, ¿sí? En mis datos había ancho, alto y profundidad, ¿está? Entonces dije, bueno, todos los que tienen profundidad positiva son una escultura, ¿ok? Si no es así, les pido. Entonces, y ahí estoy graficando 3 diagramas de dispersión, que son los 3 diagramas que puedo formar con esas 3 variables. Entonces estoy mirando en el primero ancho y alto, ¿sí? Después profundidad contra el ancho y profundidad contra el alto. ¿Tá? Así como miraba en el histograma, ¿no? ¿Qué busco mirar en el diagrama de dispersión? Acá la reina de lo que quiero mirar es la relación entre variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a buscar describir? Voy a buscar describir la relación. Entonces, en principio voy a mirar qué dirección tiene esa relación. Esencialmente estoy pensando en si la dirección es positiva o negativa. O sea, mirémonos ancho y alto. Yo lo que veo acá es que, bueno, para las obras que tienen mayor ancho, en general también tienen un mayor alto asociado. Entonces, en ese sentido, digo que la relación esa tiene dirección positiva. ¿Ok? Y aquí tengo las 3 relaciones, tienen como una dirección positiva todas. ¿No? Cuanto más ancho es una obra, yo espero que sea más alta también. Según lo que veo ahí, ¿no? Digamos, no es que en general. ¿Tá? Entonces eso es la dirección, pero podría pasar al revés, podría ser negativa, cuanto más ancho sea la obra, la espero que sea más bajita. ¿Tá? Eso sería una relación negativa. Fuerza, ¿qué tan fuerte es la relación? Ninguno de estos 3 son particularmente fuertes. O sea que fuerza quiere decir una relación es más fuerte cuando está más cerca de una recta. Estamos
En general, en la relación esta, lo primero que, salvo que veas una cosa muy definida que es no lineal, estás pensando en una relación lineal. ¿Tá? Entonces, si vos ves que los puntos se alinean en una recta, positiva o negativa, vos ves que hay una fuerte relación. ¿Tá? Y si están todos dispersos por todos lados, esa relación es débil o no hay relación. ¿Ok? Entonces, dirección de la relación, fuerza de la relación, forma de la relación. Esto sería si es lineal o no, digamos, ¿no? Imagínate que tuvieras fuera una parábola, ¿sí? Yo qué sé, empiezan a medida que le aumenta el ancho, empiezan a crecer la altura de las obras, pero de repente, no sé, por alguna razón empiezan a caer, digamos, como que obras, esculturas muy, muy anchas terminan siendo muy bajitas en realidad. No tenés restricción en el material. ¿Ah? Entonces, esa es la forma de la relación. ¿Ok? Y después, como siempre, busco si hay valores raros. Cada valor raros, qué sé yo, capaz que estas dos obras parecen ser como mucho más altas que las otras. No sé qué pasó ahí, pero bueno, parecen ser así. O capaz que uno de estos, ¿no? Ponele este punto que está acá, este que tiene un ancho de 170, por ejemplo, pero es muy bajito. Yo estoy pensando que la relación, a ver, pará, voy para atrás, esto es interesante. O sea, acá cuando empiezan a ver bivariadas, los atípicos pueden pasar por muchas cosas, pero pueden aparecer por esencialmente dos grandes cosas. Una es porque como estos de acá, estos dos de acá, son raros en su alto, ¿ok? En una de las variables que estoy mirando. ¿Sí? Si yo miro solamente el ancho, estos dos puntos no se destacan. ¿Ok? ¿Sí? Aparecen destacados si yo miro solamente el eje vertical. ¿Tá? O sea, son atípicos en una dimensión. ¿Tá? Este punto que está acá, yo no diría que es atípico en el ancho, ¿sí? Porque en realidad en el ancho hay varios que están a ese nivel, ¿tá? Incluso no es el más ancho tampoco, ¿sí? El más ancho es este que está acá. Y ciertamente no es atípico por su alto, ¿ok? O sea, no es raro en ninguna de las dos dimensiones por separado. ¿Sí? En todo caso, está relativamente sencillo. Yo estoy forzando un poco el que sea típico esto, ¿no? Pero solamente para hacer todo este comentario. En todo caso, es raro en la relación. En esa relación que yo digo, acá se sugiere una relación positiva, pero esta obra, por más que sea muy ancha, es bajita. ¿Sí? Entonces, es raro para la relación que hay entre las dos variables. No es raro o atípico en ninguna de las dos dimensiones por separado. ¿Está? Pero bueno, de vuelta, todos esos detalles pueden aparecer en la relación en un diagrama de dispersión. ¿Está? Listo. ¿Listo? Listo. El diagrama de dispersión lo usé para comparar una continua y una discreta. Cualquier cosa. Dos numéricas. Una continua y una discreta es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? O sea, el diagrama de dispersión me sirve para dos numéricas. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora tengo una variable que es numérica y una variable que es categórica? ¿Sí? Una cosa que puedo hacer es hacer diagramas de cajitas, para la continua en cada una de las categorías de la discreta o de la categórica. ¿Ok? Entonces acá lo que hice fue agarrar estos me fijé, son los autores uruguayos que tenían más obras en el acervo. ¿Ah? No me acuerdo cuál fue el corte de obras. Más de 100 obras, por decir algo, no me acuerdo la verdad. ¿Está? Me quedaron, o sea, estaba buscando que quedaran pocos. Entonces, esencialmente ese es el corte. ¿Está? Entonces, para cada uno de ellos, calculé el cociente entre ancho y alto. A ver si dice que dice. Estaba buscando a ver si había escrito que puse arriba, si puse el ancho sobre el alto o el alto sobre el ancho. No lo puse. Bueno, no sé.
pero ese es cociente, a ese cociente le llamé aspecto, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es mirar la distribución de la variable aspecto, que es continua, ¿ok? En cada uno de estos autores. ¿Tá? Y la línea roja acá, esta horizontal, es el 1, que sería, es como un valor de referencia. ¿Tá? Entonces, esto es lo que yo les decía, que el diagrama de caja, si bien resume la información en 4 o 5 valores, justamente por eso permite comparar varios. ¿Tá? Entonces acá comparo 6 distribuciones, 6 distribuciones en un solo gráfico. ¿Tá? Entonces, básicamente, no sé qué, o sea, llega un momento en que hay que como que empezar a saber de lo que sea que estés hablando para poder hacer comentarios relevantes, pero esencialmente yo lo que veo ahí que ponele, todos están cerca del 1, digamos, nadie hace cosas o muy anchas y poco altas, o muy altas y poco anchas, ¿sí? Todas andan cerca del 1, pero después tenés a Barradas y a Blanes, y son los únicos dos, ¿no? De estos 6, los únicos dos que tienen toda la caja, el 50% central, por arriba de la línea del 1, son esos dos. ¿Sí? Entonces, eso es un comentario para hacer. Y ponele, esta Petrona Viera es la que tiene más bajo, o sea, la que hace, bueno, esto no sé qué puse abajo, no me acuerdo qué puse abajo en el resto. ¿Ah? Pero bueno, yo esto lo hice solamente para hacer dibujos, pero si esta variable tuviera sentido, digamos, ¿no? Para no sé, el director del museo, esta forma de comparar, digamos, mete mucha información en un solo dibujo. ¿Tá? Tenemos Bien. una pregunta en el chat que dice, el espacio en 1 es por elección, ¿no? Es decir, la línea roja, la marcaste tú. Sí, sí, porque o sea, esto es el cociente entre ancho y alto, ¿no? El uno me está diciendo que el ancho es igual al alto. Exacto. ¿Sí? Lo puse como línea de referencia nada más. Este, Siempre está bueno, por ejemplo, una cosa que no hice, pero hubiera estado bueno hacer, en el diagrama de dispersión, poner una recta a 45 grados, ¿ok? Que sería cuando la x es igual a la y. Entonces, te puede servir de referencia de saber si los valores, si los puntos aparecen todos por arriba o todos por abajo de esa recta. Creo que más adelante lo hago. Pero sí, es por elección, y muchas veces vas a poder hacer esas cosas, de poner cosas que ayuden que sean relevantes en el problema que estás trabajando, y que ayuden que te den una línea de referencia con la cual comparar distintas cosas. ¿Sí? Eso es cada vez más importante cuanto más complejo sea el dibujo. Claro. Bien. Listo. Voy a ir hacia a las cosas que son como, en vez de seguir haciendo gráficos cada vez más complicados, lo que vamos a hacer es ver otras de las capas. ¿Sí? Todo esto fue la capa geometría, pero todas las otras capas son mucho más cortas. ¿No? No sé cuánto tiempo hace que voy a estudiar. Vamos bien, no te preocupes. El color. El color es súper importante para la estadística porque es re fácil ver cosas. Mirá esos dos dibujos. En esos dos dibujos yo estoy tratando de destacar los mismos puntos. Los puntos en los que la variable vertical vale más que 2,5. En un caso lo hago con la forma del punto. En el dibujo de la izquierda hay círculos y triángulos, y los triángulos son los que me interesan destacar. Y en el de la derecha lo hago con el color. ¿Tá? Entonces, si lo hago con la forma, tenés que prestar realmente atención para ver qué corno está pasando. ¿Tá? En el del color no tengo que atender. O sea, miro y inmediatamente me doy cuenta que destacaste los puntos con Y alta. ¿Tá? Entonces, esa potencia del color lo vuelve súper importante. ¿Tá? Esto me quedó. Me habían pedido que le sacara este Paco Wack. Bueno, yo no me voy a meter en esto, pero hay mil formas, o sea, dependiendo si la variable es discreta o continua, ¿sí? Tenés como distintos mundos de color, ¿tá? Desde la estadística, ¿no? Esto es probablemente de las cosas que
ustedes saben mucho más que yo, pero bueno, está. Esencialmente, si las cosas son categóricas o discretas, ¿no? Si hay categorías que querés colorear, hay como paletas de color que son distintas, digamos, si querés que vaya en un gradiente del más claro al más oscuro, del más oscuro al más claro, cosas así. Pero también tenés que sean absolutamente contrastantes, que no tengan nada que ver con nada y así. Hay una página que es esta que está acá, Color Brewer, que yo supongo que ustedes tienen, capaz que les puede servir para, ah, no sé, ver cómo lo ven los estadísticos, qué sé yo. Claro. Pero yo básicamente voy a Color Brewer y miro la paleta que me parece relevante para lo que estoy tratando de graficar y uso eso. ¿Está? Preguntarle a Paco Cuac, bueno, anda a Twitter y fíjate quién es Paco Cuac, no importa. O sea, sí importa, ¿no? Anda a Twitter y fíjate quién es Paco Cuac. Este, y en las continuas es más o menos, básicamente en las continuas, más que paletas, lo que quiero elegir es gradientes lineales o no lineales. O sea, si voy del claro al oscuro o si destaco el medio, vamos a decir. Si voy de un color, ponele el default de R es ir del azul al blanco o al rojo. Ese sería no lineal. ¿Sí? En el medio queda el blanco y después hacia las dos puntas, hacia los positivos y hacia los negativos, voy con colores distintos. Yo acá lo que hice fue para ilustrar, que agarré los datos de, esto es un mapa de calor. El mapa de calor, ¿cómo funciona? Sirve para dibujar dos variables categóricas. En, Tendría que decir algo. O sea, por ejemplo, en dos variables numéricas, el diagrama de dispersión es lo que tenés que hacer. ¿Ok? No hay como o sea, hay mucho consenso en que eso es lo mejor que puedes hacer. En dos variables categóricas no hay tal consenso. ¿Tá? Entonces, bueno, hay distintas alternativas, ninguna termina. O sea, según el problema que tengas, puede ganar una o la otra. ¿Tá? Yo acá elegí, en este problema, representar con un mapa de calor. ¿Cómo es este? Yo acá tengo dos variables que son categóricas las dos. Tengo el nombre de estos 6 autores que tenían muchas obras en el Museo de Artes Visuales, ¿sí? Contra las técnicas que usaron. ¿Tá? Y el color es la frecuencia de obras que hay para este autor con esta técnica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y el color va desde el blanco que representa el 0 al rojo que representa el máximo, que no sé, 300 y pico de ser ahí. ¿Tá? La escala de color acá, ¿por qué la puse así del blanco al rojo? Porque quería básicamente que desaparecieran como que el 0 sea blanco, digamos. Está bueno que el 0 sea blanco en el sentido que sale del dibujo, digamos, ¿no? Si no, hay varias escalas por defectos que ponen de hecho, si lo pensás en los mapas, ¿no? O sea, el valor más oscuro es el valor más bajo. ¿Okay? Y destacan los valores, los gráficos más claros, los colores más claros con los valores más altos. ¿Tá? Yo acá quería como que, no sé, entre comillas, desapareciera el 0, digamos, ¿no? Entonces por eso le puse el blanco. Bien. Y nada, o sea, acá podría empezar a tratar de, ¿qué trato de estudiar? Bueno, trato de estudiar como relaciones, ¿no? Lo que veo es eh, el dibujo a lápiz, la categoría más frecuente de todas es Petrona Viera haciendo dibujo a lápiz, o puedo mirar por filas, ¿no? Yo que sé, puedo mirar barradas, que es lo que, ahí, ya sé, lo así. Barradas, que es lo que más trabajaba, y bueno, parece que trabajaba acuarela, y otros. Tengo una categoría que es otros, que es, bueno, está. Pero se puede mirar por filas, se puede mirar por columnas también, ¿no? O sea, hay solamente Margarita Mortarotti trabajaba con agua fuente o sea, y todos los demás son blancos, ¿no? Y sin embargo, casi todos trabajan con acuarela, ¿no? Entonces, hay como distintas, puedo poner el foco en una o en otra cosa, ¿no?
Ok, color. Otra capa, otra capa, posición. Ok. Vamos a mirar la posición metida en el gráfico de barra. Darle un gran popurrí y después, no sé, a ver cómo nos queda la cabeza después de todo esto. Pero vayámoslo haciendo. Tengo tres esencialmente. En las barras, ¿se acuerdan que les dije que teníamos? Las barras eran para graficar variables discretas. Ahora lo que vamos a tener son barras. ¿Sí? O sea, voy a querer graficar la frecuencia de una variable discreta, de una variable categórica. Y le voy a poner color a esas barras. ¿Tá? Entonces, la posición es dónde voy a poner las distintas barras de distintos colores. ¿Tá? Y tengo esas tres cosas, que las voy a ir apiladas al 100%, apiladas y de lado. ¿Tá? Y esto, fill, stack y dodge, yo no sé, pero es probable como lo vean en el programa computadora que usen para graficar, que es apilado al 100%. ¿Sí? Agarré, estos son datos similares a estos de acá. ¿Sí? Son casi los mismos, lo único que colapsé algunas técnicas porque quedaban demasiadas barras. ¿No? Ahí no se ve nada. Un problema de las barras es que si tienes muchas categorías empieza a no verse nada. ¿Cómo las colapsé? Como me pareció a mí. O sea, probablemente no de la mejor manera. ¿No? Entonces, ¿qué tengo acá? Cada barra representa un autor, ¿sí? Cada color representa una técnica, ¿no? Pero todas las alturas van hasta el 1, si lo mirás. ¿Sí? Todas las alturas van hasta el 1. ¿Sí? O sea, la altura no tiene información acá. La altura completa por autor no tiene información. Lo que tiene información son las alturas relativas al interior de cada autor de los colores. ¿Sí? A mí me está mostrando la distribución de técnicas al interior, esencialmente me está mostrando la distribución de técnicas al interior de cada autor. ¿Tá? Cuando vos lo que querés comparar es cómo se distribuye una variable en distintos grupos, ¿sí? Una variable categórica en distintos grupos, podés hacer esto. Y lo que más te interesa es la distribución al interior de cada grupo, que en mi caso el grupo es el autor. ¿Tá? ¿Qué tipo de cosas puedo decir acá? Bueno, está que Science se dedica sobre todo a lápiz y tinta. ¿Tá? Y que Blanes es el que tiene mayor proporción de pintura. Que pintura ahí es óleo y acuarela y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Ok? Entonces, pero lo que me interesa, acá esto no me está diciendo si Blanes tiene más obras o menos que Sáenz. ¿Ok? Eso no lo veo. Lo que veo es la distribución al interior de cada uno. ¿No? Este es apiladas al 100% se llama. ¿Por qué? Porque las barras están apiladas una arriba de la otra, ¿sí? Y las hice sumar 100%. ¿Tá? Puedo apilarlas y que no sumen 100%, sino que sumen la cantidad. Eso es apiladas solamente. ¿Ok? Stack. ¿Ok? Entonces, acá vean bien la diferencia, o sea, vean la diferencia que acá en realidad sigo viendo la distribución al interior, ¿correcto? Pero ahora además le agrego la información de la cantidad global. ¿Tá? Esto puedo quererlo o no. ¿Sí? Depende mucho, esto no hay uno mejor que el otro, depende de lo que vos querés transmitir. ¿Sí? Si lo que más te interesaba transmitir era que Petrona tiene muchísimas más obras en el museo que todos los demás, ¿no? Y además dar una idea de cómo se distribuyen esas obras, bueno, este gráfico te sirve más que el anterior. ¿Tá? Ahora, si ese detalle no te importa y lo que realmente te importa es la distribución al interior de cada, o sea, en qué se especializa cada autor, capaz que te sirve más el otro. ¿Tá? Entonces, estas son las dos apiladas al 100% y apilada sin apellido. ¿Tá? Y la tercera es de lado, no supe traducirlo bien esto, el Dodge, es ponerlas una al lado de la otra. Por cada autor están todas las barritas de las distintas técnicas, una al lado de la otra.
¿tá? Esto acá, ¿qué es lo que puedo ver? Lo que puedo comparar es, entre autores, puedo comparar más fácilmente que en las otras las subcategorías. O sea, por ejemplo, puedo comparar más fácilmente las verdes, las pinturas entre los distintos autores. ¿Sí? Entonces puedo ver que Petrona y Barradas son los dos que tienen más pinturas. ¿Sí? Y que después viene Blanes y después vienen los otros. Eso si lo miro acá y acá, lo veo, pero bueno, justo con el verde lo veo bastante bien, diría yo. No, ¿ves? Con el verde no lo veo bien, porque en términos relativos al interior, no, el que tenía más, en términos relativos, el que tiene más pinturas es Blan. ¿Sí? Levantá la mano cuando te estoy mareando. ¿Ok? Acá esto es en cantidad. ¿Ok? Porque acá, entonces, esto me permite comparar cada técnica o cada subcategoría al interior de cada grupo entre los distintos grupos más fácilmente que las otras. ¿Tá? Como que yo diría que si vos lo que querés es comparar entre las categorías entre los grupos, esto te sirve más. Si vos lo que querés es mirar la distribución al interior de cada grupo, te sirven más las apiladas. ¿Tá? Perfecto. Bueno, me queda esto de facetas o paneles. Estas facetas o paneles es también algo potente para explorar como con el mismo gráfico distintas regiones de tus datos. ¿Sí? Entonces, mirá, me quedó bueno, no miren el código. Me quedó de vuelta lo del el ancho y el alto, ¿no? De vuelta, ancho contra alto, diagrama de dispersión. Ahora sí le puse esta línea a 45 grados. ¿Sí? O sea, aquí están todos estos 6 autores con los que vengo trabajando. ¿Tá? Es el mismo diagrama, no sé si ya lo había mostrado, pero es alto contra ancho en estos 6 autores, todas sus obras. ¿Tá? Lo que voy a hacer, por paneles, le voy a mirar este mismo dibujo, pero para cada autor por separado, todos en uno mismo. O sea, ¿no? Entonces, entre comillas, potencia que tiene esto es que yo veo el dibujo que era el diagrama de dispersión, que era súper detallista, pero en distintas regiones de mis datos. En este caso, las regiones son los distintos autores. ¿Tá? Entonces, podría ver que la relación entre ancho y alto sea distinta en distintas regiones o distintos grupos de los datos. ¿Tá? Y para eso, o sea, esto puedo mirar cada faceta por separado, o sea, me puede decir que puedo concentrarme en cada faceta y decir, mira, fíjate, Margarita siempre está entre los cuadros chiquitos, digamos, o obras chiquitas, ¿sí? Ya sea en alto y ancho, son mucho más chicas que casi todos los demás. Bueno, y Federico también, salvo estos dos, que parecen ser autípicos acá. ¿Tá? Esa es otra interesante, digamos, ¿no? Si yo miro acá no parece haber valores atípicos. ¿Sí? Capaz. ¿Tá? Pero en general no hay valores atípicos. Cuando yo lo miro por autor, aparecen más. O sea, en particular aparecen estos dos que no salían como atípicos. Entonces, estos valores son atípicos, no en general, no por sus características, sino son atípicos porque los hizo SAE. ¿Ok? Bien. Y datos proyectos era porque yo quería hacer un comentario el primer comentario que me surgió de cada uno de los datos del proyecto. Pero en realidad de gráficos terminé. Así que es una slide. Te la digo, mirá. En AG, lo primero que me pareció es, no sé cómo están trabajando, pero hay que tener cuidado con estas cosas que son, nada, son todas cosas estimadas, ¿no? Lo que vayas a sacar. Hay que usar los expansores, no sé qué. Se me ocurrió que podían cruzar con la SH. No sé. Capaz que ¿sabes qué? Esto lo dejo para las preguntas. Yo termino. ¿Está? Muchas Genial. gracias. Bueno, muchas gracias, aplausos y hagan los deditos y bueno, y abrimos espacio de Ah, preguntas pero dejo de compartir, ¿no? como quieras tú.
Dale. Así se ven. Buenísimo. Hola, Hola, adelante. tengo una pregunta. A la hora de realizar tipo proyectos, estudios, lo que sea, ¿se intentan elegir algunas de cada de las categorías, algunas gráficas, algunos tipos de gráficas, o no importa tipo utilizar todos los tipos, con todos los datos y entreverar todo, o como que te enfocas en algunas, o no importa? En general, no sé cómo es esto, digamos, Sí, como si tenés como que, claro, en la hora de un proyecto, si no importa poner muchísimas gráficas de diferentes tipos, o es mm, mejor enfocarse en algunas, como para entender también, ¿no? Capaz que si metes 30 tipos de gráficas diferentes, las 2 horas tipo descifrando alguna. mira, lo que te va a pasar en la práctica es que vos vas a hacer 30 gráficas y de esas 30 te van a quedar dos. ¿Sí? O sea, vas a probar un montón y vas a ir como decantando, porque es verdad, digamos, vos no querés que en un proyecto final, en un producto final, haya, no sé, millones de cosas diferentes, ¿sí? Pero es probable que la exploración gráfica, y no gráfica, la exploración estadística, la tengas que hacer como, tengas que hacer muchos dibujos que no son el final. Eso sí es verdad. Y yo ahí te recomendaría que, en principio, o sea, Claro, no tengas explorar. que, no te restrinjas a un tipo de gráfico o a otro, o a un tipo de variable o a otro. Lo importante de la exploración es explorar en la mayor cantidad de direcciones posible. No sé si... Bien, perfecto, perfecto. Clarísimo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Quedó ahí una que decía, ¿qué es HT11? Esto todavía no hablé. HT11 es, porque me dijeron que iban a hacer ingreso en la encuesta continua Vale. HT11 es la variable de ingreso de la encuesta continua Vale. O era cuando yo miraba la encuesta continua Vale. Ahora hace tiempo que capaz que no, capaz que la codificaron distinto y ustedes ya lo miraron. Pero no, ahí mi comentario sobre HT11 iba a ser que, si bien la encuesta continua Vales trae una variable de ingreso, como que tengan conciencia que no sé si lo van a usar, ¿no? Si no lo van a usar, olviden este comentario, pero en caso que lo vayan a usar, ese ingreso como que tiene muchas definiciones metodológicas de qué se cuenta y qué no, y por lo menos tenganlo claro, digamos, ¿no? O sea, debería estar descrito en la metodología de la encuesta continua, me imagino. Pero sé que, no sé que, por ejemplo, la gente del Instituto de Economía de facultad trabaja en pila, digamos, no usa HT11, por ejemplo. Generan una variable de ingreso de ellos. ¿No? Como que en el ingreso del hogar hay un montón de cosas que no están claras. Por ejemplo, la única que me acuerdo es el tema del el valor de tu vivienda. ¿Sí? Si vos no alquilás tu casa, vivís en una casa que no sé si es tuya o de tu familia o lo que sea, pero no tenés que pagar alquiler. El- Ese alquiler, digamos, es parte de tu ingreso. El alquiler que no pagaste, ¿es parte de tu ingreso? ¿Sí? Porque si lo pensás, si vos tenés el mismo nivel de ingreso que otra persona al lado tuyo, pero que tiene que pagar el alquiler, en realidad tenés más. ¿Sí? Como eso hay un montón de decisiones. Sí, una discusión así se daba muchas veces cuando con la canasta básica, ¿no? Cuando salían los valores que entraban dentro de la canasta básica. Sí, ahí está, valor locativo. Y dependiendo quién la hacía, quién definía la canasta básica. Una consulta, tal vez tomando como una experiencia que tuvimos en también de la ENAC, las respuestas, o sea, las consultas, perdón, la información presentando, y había un año que la ENAC juntó los valores y por lo tanto tenías el 90, 91, y de repente el 2016 estaban juntos. Entonces, la discusión en la clase, ¿cómo represento cuando yo
con una constante en los años y de repente que me obligan a juntar dos en un momento. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí, o sea, la ENAGE sale todos los años y había un año que Hubo un salió año junta, que salió junto, claro, que en vez de salir, o sea, no me pero no acuerdo, podía, pero no estaba la información de la, o no sea, estaba la información disgregada, o sea, ese año salió junto. no, no, sí, no sé qué, y yo diría, no sé, es un problema que es súper, no tendría una respuesta global, o sea, depende de lo que quieras, ponerle que estás haciendo, no sé, yo qué sé, proporción de jóvenes desempleados, ¿ok? Sí, Entonces, si lo que te interesa justo era hacer como una serie anual de jóvenes desempleados, y ahí tenés, lo pondrían en el medio, entre el 2016 y el 2015, una cosa, pero es algo que abarca a los dos, si no los puedes distinguir de ninguna forma, medio que marchaste, ¿sí? No te... Otra opción sería hacer bienios, hacer al claro, revés, juntar las demás en una, romperla todo, digamos, una claro, cosa. juntar los demás en una media, Y sí, eso podrías hacer, o sea, siempre puedes juntar 2 años y hacer una estimación bianual. claro, Tendrá sus problemas, qué sé yo, está. Pero por lo menos te queda todo al mismo nivel. Lo otro es que te quede, o que te quede un agujero, o que te quede algo. O sea, el problema sería que sea el total de algo, la suma total de algo, ¿no? En que justo en ese dato se duplica. claro, Eso trataría de evitarlo, pero en principio o sea, trataría de evitar representarlos juntos. Es decir, si lo que más te interesa es el total de algo que se duplica, capaz que lo mejor es no poner 2016-2017. mm, Este, si es un promedio, que bueno, en realidad a priori nada hace pensar que por promediar 2 años suba o baje, capaz que lo mejor es como dejarlo en el medio, ahí una cosa así, es medio un parche, ¿no? Pero son así. bien, muchas Les gracias. pasa a ponerle a la gente que quiera hacer cuando querés hacer como evolución histórica de con muchas fuentes de datos distintas, te empiezan a pasar las cosas. Les pasa con una variable que es bien fea para eso, es nivel educativo, como en la encuesta continua de hogares, si agarrás con, no sé, 20 años, eh, la forma de preguntar nivel educativo cambió un montón de veces, entonces siempre están midiendo algo distinto. Entonces armar Claro, una serie con eso es un dolor, básicamente. Y bueno, nada, hay metodologías que toman distintos supuestos, bueno, acá suponemos esto, suponemos lo otro, no sé qué, y la puedes comprar o no, pero, pero siempre termina, y acá en esto del 2016-2017 tendrías que hacer algo así, no sé, yo explicitaría cuál es el supuesto que estás haciendo, y bueno, y al que no le guste que haga otro supuesto y que se haga su dibujo, qué sé yo, una cosa así. perfecto, bárbaro. Porque eso nos ha pasado en las distintas experimentaciones, que te encontrás con cosas este, o sea, como que no hay como un estándar en las propias organizaciones, ¿no? Bueno, lo que pasa Que que se mantenga. sí, es que lo que pasa que yo me imagino que, o sea, hasta cuándo ponerle esto que estoy diciendo del nivel educativo, ¿no? En determinado momento el INE dice, bueno, está, pero ahora es importante relevar tal nivel que hasta ahora no lo era, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo vos decís, bueno, pero como no lo vengo relevando, no lo hago? Sí, Claro, al fin de cuentas, el día de hoy, no, porque para muchas cosas, para la encuesta continua vale, para muchas cosas lo importante es el hoy, es el año de hoy, digamos, claro, la tasa de desempleo de hoy. Entonces, si yo mejoro esa medición, probablemente el INE decida hacerlo. claro. Y bueno, te rompió la comparación. Es un problema eso también, ¿no? Ojo, obvio, digo, no digo que no. Pero sí, sí, siempre terminás en alguna metodología que te permita como empalmar esa serie y vas a tener que, o sea, explicitándolo, yo diría que bueno, es lo que hay. Perfecto. Genial, muchas gracias. No sé si tienes
preguntas puntuales, preguntas respecto de la presentación de sus ojos. Que dice, ¿qué pista podemos encontrar para identificar una base de datos confiable? ¿Qué pistas te puedo dar? Yo diría que una cosa que es importante cuando estás buscando, cuando salís a buscar datos así sin tener mayores, eh, o sea, con tu única restricción es que estén disponibles, vamos a decir. Diría que es importante que tengan una buena, como una metodología o como una buena descripción de los metadatos, digamos, ¿no? Que vos puedas saber, por ejemplo, esto, puedas saber qué diablo pasó en el 2016 que no lo midieron, ¿entendés? Que esté explicado en algún lado. Así que haya un documento que respalde con las decisiones metodológicas que se tomó, porque para la construcción de una base de datos siempre hay decisiones metodológicas. ¿Tá? Entonces, que haya un documento que respalde, bueno, no que respalde, pero por lo menos que explicita Expliciten. Sí. esas decisiones es súper importante, ¿no? Porque si están explicitadas, vos las podés cuestionar, e incluso hasta si están explicitadas y explicadas, capaz que te puede ayudar a tomar otras. ¿Tá? Pero si no lo están, no. Y otra cosa, ponerle también, bueno, el hecho, o sea, como que hay repositorios de datos, ¿no? Yo diría que buena parte de la reputación de los datos es el repositorio en el que están. Algo así. No sé si... Perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Ahí agradecieron la respuesta. Dice, yo me quedé con una duda terminológica. ¿Por qué se llama de una variable a las gráficas que comparan datos en dos ejes? Y dos variables cuando se representan tres ejes. Oh. Y a ver, no, me tenés que orientar en esa pregunta. A ver, Carolina, contame, ¿cuándo te pasó eso? Con las de las esculturas, por ejemplo, que tienen, estás teniendo datos de 3 dimensiones, pero se les llama de 2 variables. Ok, sí, está bien. Los datos tienen tres, sí, está bien. La escultura tiene 3 dimensiones. Pero cada gráfico individual, ¿no? ¿Se acuerdan? Había 3 paneles en donde yo graficaba ponele, el ancho y el alto. En ese solo en ese panel había 2 dimensiones graficadas. ¿Sí? Entonces ahí, como que en ese solito, las 2 variables que había eran ancho y alto. Claro, Profundidad. y esas 2 variables determinan como un solo resultado, o sea, No, el diagrama de dispersión es bivariado. Uh-huh. O sea, es con 2 variables, al menos, digamos. Después podría ponerle una tercera variable, podría haber, una cosa que podría haber hecho y que no hice, es hacer ancho y alto, y tengo 2 variables ahí, y la profundidad, incluirla con el color. Colorear el punto de acuerdo a su profundidad. Por ejemplo, digamos, ¿no? Y ahí estarían las 3 variables representadas en un solo gráfico. No sé si... Claro, está bien. Bueno, Creo que entiendo. si fueses así, también podrías seguir agregando. Si le agregás el color, le agregás la forma, por ejemplo, para el artista, entonces... Sí, empieza a transformarse, sí, se puede. Yo puedo agregarle el color, puedo agregarle forma y podría como hacer paneles, ¿no? Y el panel al final de cuentas es como una variable también. ¿Sí? Ponerle, en ese último que hice de paneles, que tenía el ancho y alto, tenía paneles por artista y podría meterle color por profundidad, ¿sí? Y bueno, no sé, alguna otra cosa en la vuelta por forma. Y a ver qué otra cosa dije. Y por ahí andaría. Si yo quiero meter demasiadas cosas, empieza. O sea, tampoco quiero. Una cosa que quiero lograr con el dibujo es que sea rápidamente visible. Si lo cargo demasiado y tengo que prestar demasiada atención a lo que estoy
a lo que estoy mirando, digamos, eh, para algunas situaciones puede servir, pero no siempre cumple su objetivo. ¿Ok? Perfecto. Pero sí, definitivamente se podría agregar con eso. Y en el, Forma parte de ese proceso de experimentación del que hablábamos hoy, ¿no? por De supuesto, empezar a jugar y ver hasta dónde, en qué momento te pasaste de la raya y tenés que volver para atrás. Y por supuesto. apoyarte tal vez de otro gráfico complementario. Sí, 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 totalmente. Pero volviendo a lo de Carolina, es como que está bien, más allá que después le pueda agregar más variables al mismo dibujo, como que la base del diagrama de dispersión es que hay dos variables. Y la base del histograma es que hay una variable. ¿Sí? Y después puedo irle agregando como más detallecitos y más cosas con más información. Pero como el base, por eso como en ese sentido que los había dividido. Los que representan la distribución de una sola variable, los que representan dos variables, la relación entre dos variables, y después formas de irle agregando cosas, con color, con paneles, con posición. Esa fue lo que pensé como Perfecto. estructura del cuento. Genial. Bien, muchas gracias. Bien, bueno, gracias Si por... no hay ninguna otra pregunta, agradecemos de nuevo, despedimos. Abrazo, medalla y beso. Muchas Y gracias. esperamos dos cosas. Primero, tal vez si tenemos alguna duda existencial de algo que no podamos resolver, te estaremos molestando. Y luego, si no, mostrarte los resultados finales de los trabajos de este año. Sí, 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 por supuesto, sí. No sé, ¿ustedes qué están terminando, empezando? ¿Cómo? En la ¿En qué? mitad, Están en la mitad. estamos en la mitad del proceso, en el sentido de que ya hay o sea, la información está digerida. Se supone que cada grupo ha definido también qué quiere, o sea, qué de todo eso quiere mostrar, o sea, qué es lo Ahí que le va. interesa compartir, pero todavía no empezamos a trabajar sobre las piezas finales, que es lo que vamos a empezar ahora. O sea que por eso Bárbaro. queríamos la charla ahora como para empezar a tener algunas cuestiones este, orientadoras a la hora Está de perfecto, trabajar. sí. Bueno, yo les voy a ver si no me avisan porque me olvidé de mandarles el correo, pero la idea era mandar esto que les mostré hoy, mandárselo, que lo tengan. Y Buenísimo. sí, me pueden preguntar lo que quieran, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, adiós. Bien, tú desconectate cuando quieras, nosotros vamos Bueno, a me voy. continuar. Sí, tú o sea, Chao. te podés quedar también hasta las 10 de No, la no, noche, no. pero me imagino, me imagino que vas a aprovechar el tiempo y tomar un poco de agua que... Ahí está, no traje agua, sí, de verdad. Bueno, Muy bien, Nacho, saludos. Vale, muchas chao. gracias. Bien, bueno, son las 20.